to the Gospel of Matthew. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Today we are going to begin our study, Hoy vamos a iniciar nuestro estudio verse by verse, versículo por versículo through the Gospel of Matthew. por medio del Evangelio de Mateo. Last week we discussed La semana pasada hablamos the reason why there are 4 Gospels. la razón por qué hay 4 evangelios. Do any of you remember why? ¿Alguna vez tú has pensado por No, qué? do any of you remember Algunos de ustedes, perdón, recuerdan por qué? why are there 4 Gospels? ¿Por qué hay 4 evangelios? Why do we have 4? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Because we get 4 different perspectives. Porque en ellos agarramos 4 puntos diferentes, perspectivas. Perspective of the life of Christ. Es de la vida de Jesucristo. When we put the 4 Gospels together, Y cuando ponemos los 4 evangelios juntos, we get a more complete perspective of who Jesus really is. podemos tener una perspectiva completa de quién es Jesucristo. Now I'm going to test you Ahora los voy a poner en to prueba. see if you were paying attention. A ver si están poniendo atención. The Gospel of Matthew. El Evangelio de Mateo, How is Matthew presenting Jesus Christ? ¿cómo está presentando a Jesucristo? As the Messiah, Como el Mesías, the King of Israel, el Rey de Israel the Savior of the world. y el Salvador del mundo. Now, the next Gospel is Mark. Y ahora el siguiente Evangelio es Marcos. How is Mark presenting Jesus Christ? Ahora, ¿cómo Marcos presenta a Jesucristo? As the servant of God, Claro, como el siervo de Dios, the one who came el cual vino not to be served, no a ser servido, but to serve others, sino a servir a otros and to give his life for others. y a rendir su vida por otros. The next Gospel Y el siguiente Evangelio is the Gospel of Luke. es el Evangelio de Lucas. How does Luke present Jesus Christ? Ahora, ¿cómo presenta Lucas a Jesucristo? In his humanity. En su humanidad. The one who can identify with us. Aquel que se identifica con nosotros. He became human. El que se hizo carne, And humano. he experienced everything that you will experience. Y el cual experimentó todas las cosas las cuales tú y yo He experimentamos. was rejected. Él fue rechazado. His father abandoned him. Su padre lo abandonó. His friends abandoned him. Sus amigos lo abandonaron. He was beaten, Él fue golpeado. misunderstood, No fue comprendido. didn't have money, No tenía dinero. and he knows everything you experience. Y él sabe todo lo que tú estás That's experimentando. why he became a human being, Por eso él se hizo como so un that ser he can humano. identify with us, Para poderse identificar con in our nosotros. difficulties. En nuestros tiempos difíciles. not so he can condemn us, No para condenarnos. so that he can help us, Sino para ayudarnos. and we can go to him, Y podemos ir hacia the él. throne room of grace, Al trono, al cuarto del trono with de great gracia. confidence, Con una gran confianza. and we can find help Y podemos encontrar ayuda in our time of need, en nuestros tiempos de because necesidad. he was tempted, Porque él fue tentado. but he never sinned. Él nunca pecó. But he knows what it's like to be tempted. Pero él sabe exactamente lo que es ser And tentado. so we can go to him. Así que podemos acercarnos a él. The next gospel Ahora el siguiente is evangelio the gospel of John. es el evangelio de Juan. How is John presenting Christ? Ahora, ¿cómo Juan presenta a Jesucristo? In his deity. En su deidad. That Jesus Christ Que Jesucristo is not only human, no solamente fue un ser humano, but he is also God Almighty. pero sino que Dios el Todopoderoso. And so when we put the 4 gospels together, Así que unimos los 4 evangelios we get a big picture of who Jesus is. y agarramos un panorama grandísimo de quién Jesús es. First of all, he is God Almighty. Primero que nada es Dios el Todopoderoso, But he became flesh, pero él se hizo carne and he dwelt among us. y habitó entre nosotros. He was the Messiah, Él fue el Mesías, the King of Israel. el Rey de Israel, Yet he was the servant of man. y aún así fue el siervo de la He came not humanidad. to be served, Él vino a no ser servido, but to serve others, sino a servir a to give otros, his life. a dar su vida. And so we have 4 gospels. Así que tenemos 4 evangelios So we get a panorama view of the life of Christ. para poder tener un panorama, una vista panorámica God- de la vida de Cristo.
God, Dios, who became man, el cual se hizo who carne, died for our sins, murió por nuestros pecados. being the Messiah, Él es el the Mesías, Savior of the world. el Salvador del mundo. Now, as we begin to study Matthew, Ahora, al iniciar nuestro estudio en Mateo, verse by verse, versículo por versículo, Matthew, who is Matthew writing to? ahora, ¿a quién está escribiendo Mateo? Basically, he's writing to the Jews. Básicamente, él está escribiendo a los judíos. And he is trying to convince the Jews Y él está tratando de convencer a los that judíos Jesus is the Messiah, que Jesucristo es el the Mesías, Christ, el Cristo, the anointed one. el ungido. And he's going to start off Y él va a iniciar y va a empezar with the genealogy of Jesus Christ. con la genealogía de Jesucristo. Now, many people, when they study Matthew, Ahora, mucha gente cuando empiezan a estudiar Mateo, they skip over the genealogy. pasan esta genealogía. Now, we don't want to do that. Ahora, nosotros no queremos It's hacer esto. important that we do not do that. Es importante que no hagamos esto. There are lessons we can learn from his genealogy. Hay lecciones que tú y yo podemos aprender de su genealogía. Verses 1 through 17. Versículo del 1 al The 17. genealogy of Jesus Christ. En la genealogía de Jesucristo. Why does Matthew start off ¿Por qué Mateo empezó allí? like this? De esta With manera. the genealogy. Con la genealogía. What is his reasoning? ¿Y cuál es la razón? Now, let's read verses 1. Let me give you a little bit of information. Deje darles un poquito de información. Let's read verse 1. Leemos versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Okay, so he starts off Ahora, aquí inicia Mateo. and he says, Jesus, the genealogy of Jesus Christ, Es la genealogía de Jesucristo, son of David, hijo de David, son of Abraham. hijo de Abraham. And then he goes on the verses, Y luego prosigue en los versículos, starting with Abraham, empezando con Abraham going through David, y pasando por medio de David, and coming to Jesus Christ. llegando hasta Jesucristo. Now, one more time. Ahora, una vez más, Who is Matthew writing to? ¿a quién les está escribiendo Mateo? How is he presenting Christ? ¿Y cómo está presentando a Jesucristo? As the Messiah. Como el Mesías. Now, for a Jew, Ahora, para un judío, genealogies are very important. las genealogías son muy importantes. The Jews kept very strict records of their genealogy. Los judíos mantenían un récord muy estricto de las genealogías. A Jew Un judío had to prove tenía que comprobar which tribe he was from. de cuál tribu él era. How many tribes did they have? ¿Cuántas tribus ellos tenían? 12 tribes. 12 tribus. Every Jew Cada judío had to be able to prove tenía que tener que comprobar through his genealogy por medio de su what genealogía tribe he was from. de cuál tribu él pertenecía. And that would determine Y eso lo determinaba his rights to land. sus derechos en la tierra. So it's very important for a Jew. Así que eso era muy importante para los judíos. Matthew starts his gospel Mateo inicia su evangelio in a perfect way en una manera perfecta with the genealogy of Jesus Christ. con la genealogía de Jesucristo. You see, if somebody came Porque mira, si alguien viniera and they claimed to be the Messiah, y ellos dirían ser el Mesías, and many did do that, y muchos lo han hecho, they would have to meet the requirements. tenían que ellos comprobar los requisitos. If they didn't meet the Y requirements, si no podían comprobar sus requisitos, they would be claimed false prophets. entonces ellos eran marcados como profetas falsos. So Matthew, Así que Mateo, right at the beginning, del principio, he's going to prove va a comprobar that Jesus que Jesucristo, meets the first él cumple con el primer and the basic requirement, y el requisito básico. beginning with his genealogy, Empezando primero con la genealogía, his lineage. su linaje. Are you with me? ¿Estás conmigo? If his lineage does not line up properly, Si su linaje no estaba en línea then perfectamente nothing bien, else matters. entonces nada más iba a ser de He had importancia. failed the first test. Él hubiera fallado la primera prueba. And that's why Matthew Y por eso Mateo begins right here empieza aquí, with the genealogy of Jesus Christ. con la genealogía de Jesucristo. Because he's writing to Jews Porque está escribiendo él a los judíos. and he's going to prove that Jesus is the Messiah. Y
Mateo va a comprobar que Jesucristo es el Mesías. And his first proof Y su primera prueba will come in the genealogy. vendrá en la genealogía. There will be many, many more proofs. Y va a haber más y más pruebas, Many of them. muchas de ellas. And Matthew, Y Mateo, in his gospel, en su evangelio, he will prove to us él va a comprobarnos time and time again una y otra that vez Jesus is the Messiah. que Jesucristo es el Mesías That he meets all of the requirements. y que él cumple todos los requisitos. Jesus fulfilled over 300 prophecies. Jesucristo cumplió más de 300 And profecías Matthew is going to prove y Mateo va a comprobarlas beyond a shadow of a doubt sin ninguna duda cabe that Jesus is the Messiah. que Jesucristo es el Mesías. Now in verse 1, Ahora, en versículo 1 he does it right off the bat. lo dice así de frente. Verse 1, Primero, read that, honey. libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Now why does he say son of David? ¿Por qué dice él hijo de David? He says Jesus, Dice aquí Jesucristo, the son of David. hijo de David. Right there, Ahí mismo he skipped está pasando 28 generations. 28 generaciones. And then he says, and son of Abraham. Y luego dice hijo de Abraham. He skips 14 more generations. Y allí pasa él y brinca 14 más Why does he generaciones. bring up Abraham? ¿Por qué tiene que traer a And Abraham? why does he bring up ¿Y David? por qué tiene que nombrar a David? Because they are two important individuals. Porque estos dos eran dos personas muy importantes. And Matthew knows this. Y Mateo lo sabe. And that's why he goes right at it in the first verse. Y por eso así inicia Mateo en el primer versículo. Who is Abraham? ¿Quién es Abraham? Jesus Jesús was called the son of Abraham. se le dijo y se le nombra el hijo de Abraham. Abraham Abraham is the father es el padre of the Jewish nation. de la nación judía. God told Abraham Dios le dijo a Abraham to leave his family que abandonara su and his familia land. y su tierra And he would make a great nation from him. y que Dios iba a ser una gran nación de él. And Abraham went out in faith. Y Abraham salió en fe. His wife was sterile, Su esposa era estéril, but God raised a great nation, pero Dios hizo de él una gran the nación, nation of Israel. la nación de Israel. Now, it was also promised to Ahora Abraham también fue prometido a Abraham that through his line, de que por medio de su linaje the Messiah would come. el Mesías vendría. If you're writing notes, Si estás escribiendo notas, Genesis es Génesis 22, capítulo 22, verse 18. versículo 18. There was prophesied. Ahí estaba profetizado. So, the Messiah, Así que el Mesías he must be a son of Abraham. tiene y debe de ser el hijo de Abraham. But that's very broad, Pero ese es muy amplio. muy amplio. Because every Jew Porque cada judío is a son of Abraham. es un hijo de Abraham. It had to be more specific. Pero tendría que ser muy Well, many específico. years later, Pero muchos años más adelante there was a king of Israel, hubo un rey en and Israel his name was David. y su nombre era el rey David. And King David, Y el rey David, he wanted to build a temple for God. él quería construir un templo para Dios. And God told Abraham, Y Dios le dijo a Abraham, no, a David, David, I said that, sorry. He said, you can't do it. no puedes You're hacerlo. a man of war. Tú eres un hombre de Your guerra hands are full of blood. y tus manos están llenos de Your sangre. son will build me a house. Tu hijo, él me construirá But una God said, casa. I'm going to do something for you. Y dijo él, yo te voy a hacer algo a ti. I'm going to build you a dynasty. Te voy a construir una I'm going to build you a dynasty. voy a construir una dinastía. Suene mal algo, no? But he said, and on your throne, Pero en tu trono, from your seed, de tu simiente, the Messiah will come. el Mesías vendrá. And he will sit on the throne. Y él se sentará en tu trono. And it will be an everlasting throne. Y va a ser un reinado, un trono para And siempre. David was blown away. Y David estaba completamente He asombrado. said, Lord, Y dice, how Señor, can you speak these things about me? ¿cómo es posible que tú me puedes hablar y decirme But it estas was cosas a mí? promised. Pero fue una The promesa Messiah que el Mesías would be a son of David. iba a ser un hijo de David. And Jesus, Y Jesús, the son of David, el hijo de David, when Jesus was on earth, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, many people called out to him. mucha gente le dijo a él,
And they said to Jesus, y le dijeron a Jesús, Son of David, hijo de David, have mercy on us. ten misericordia Son de of nosotros, hijo de David. Why were they calling him son of ¿Por David? qué le estaban diciendo a Jesús, hijo de David? Because when they said that, Porque cuando lo decían eso, they were recognizing ellos estaban that reconociendo Jesus que Jesús was the Messiah. era el Mesías. And they would call him son of Y David. le decían a él, el hijo de David. They would call him that. Le decían a eso a Often. él, continuamente. Son of David. Hijo de David. They were saying to him, Le estaban diciendo a Jesús, we recognize reconocemos that you are the Messiah, que tú eres el the Mesías, chosen one. el escogido. And so, Así que Abraham, Abraham, Jesus, Jesús, was a son of Abraham, fue el hijo de Abraham and he was a son y también fue el hijo de of David, David. Of David, yeah. o de David. So Matthew, Así que Mateo, in verse 1, en el versículo 1, he's writing to the Jews. le está escribiendo a los And judíos so he begins with the genealogy. y empieza con la genealogía And he calls Jesus y le dice y llama a the son of Jesús David, el hijo de the David son of Abraham. y el hijo de Abraham. And he is clearly Y claramente writing to Jews, le está escribiendo a judíos, presenting Jesus presentando a Jesús as the Messiah. como el Mesías. He goes right at it in verse 1. Y va directamente en el versículo 1. Now, you want to learn something interesting? Ahora, ¿quieres aprender algo muy interesante? It is very interesting for me Es muy interesante para mí that when you study the other genealogies que cuando estudias las otras genealogías in the other gospels, y los otros very evangelios, interesting es muy interesante that every one of the que genealogies cada uno de los evangelios o de las genealogías and the way they give his y genealogy en la manera en cómo representan la genealogía has to do tiene que ver with the way they are presenting Christ. en la manera como representan a Cristo. Let me give you an example. Deja darte un ejemplo. In the Gospel of Luke, En el evangelio de Lucas, how is Luke presenting Jesus? ¿cómo representa o cómo presenta Lucas a Jesús? Any of you remember? ¿Alguien se acuerda? In his humanity. En su humanidad. Luke, in his genealogy, A Lucas en la genealogía, see, Matthew porque Mateo started with Joseph. empezó con Joseph. Joseph. Yeah, Mateo. the father. Matthew started with Joseph. O Mateo empezó con José. Jesus, I don't even want to say his father. Jesus' stepfather. El padrastro de Jesús. He went from Joseph Él fue de José to David a David to Abraham. a Abraham. And he stopped there Y ahí paró. because Abraham Porque Abraham is the father es el padre of the Jews. de los judíos. But Luke, Pero Lucas he goes through Mary's side. empieza con el lado de María. And he goes from Mary Y empieza con María, to David, a David, to Abraham, y de David a Abraham. but he doesn't stop there. Pero ahí no para, He goes all the way to Adam. sino que se va todo hasta Adán. Why does Luke go all the way to Adam? ¿Por qué Lucas empieza o se va hasta Adán? Because Adam Porque Adán is the father es el padre of all humanity. de toda la humanidad. And he's presenting Christ Y Lucas está presentando a in his Jesucristo humanity. en su humanidad. Very interesting. Muy interesante. Now, the Gospel of Mark. Ahora, en el Evangelio de Marcos, How is Mark presenting Jesus? ¿cómo es representado Jesucristo? Mark is the only one Marcos es el único who has no el genealogy. cual no declara ninguna genealogía. Why does he have no genealogy? ¿Por qué no tiene genealogías? Because it's not important. Porque no es importante A servant, un siervo, his genealogy. su No one genealogía. really cares about his A genealogy. nadie le importa la genealogía. Mark was writing to the Romans, Marcos le está escribiendo a los romanos and they were not interested y ellos no estaban interesados in the Jewish genealogy. en la genealogía de las genealogías de los A judíos. Roman, Un romano, he wanted to know one thing. ellos querían saber solamente Was una he a man of cosa. action? Era un hombre de acción. Was he a man who could fulfill his mission? Era un hombre que pudo cumplir con su misión. And Mark's gospel Y el Evangelio de is the Marcos shortest. es el más cortito. 16 chapters. 16 In capítulos. the first chapter, En el primer capítulo, Jesus is already ministering. Jesucristo ya está administrando. It's a book of action. Es un libro de A acción. man of action Un hombre de acción. who gave his life. El cual rindió su vida. There is no genealogy. En él no encuentra ninguna genealogía.
Now, in the Gospel of John, Ahora en el Evangelio de Juan, how is John presenting Christ? ¿cómo representa Juan a Jesucristo? As God Almighty. Como el Dios Todopoderoso. And I love his genealogy. Y me gusta la genealogía. His genealogy La genealogía de Jesús. of Jesus Christ La genealogía de is only Jesucristo one verse. es solamente un versículo. And he doesn't go from Joseph Él no va desde José or Mary. o María. He doesn't go to David Él no va a David or Abraham o a Abraham or Adam. o a Adán. But he says, in the beginning Sino que él dice, en el principio was the Word. está la palabra. Huh. La Before, palabra es. before Abraham, Pero antes de que Abraham, before David, before Adam, antes de que David o Adán, in the beginning en el principio was the Word. estaba la palabra. And the Word was with God. Y la palabra estaba con Dios. And the Word was God. Y la palabra era Dios. And the Word became flesh Y la palabra se hizo carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. And I love that. Y eso The me gusta genealogy. mucho, la genealogía, According to John. de acuerdo a Juan. In the beginning, En el principio, the Word was already there. la palabra ya estaba allí. Jesus Christ. Jesucristo. He's eternal. Él es eterno. Amen? Amén. He's God Almighty. Él es Dios And so Todopoderoso. it's very interesting for me. Y es muy interesante para mí. When you study the genealogy, Cuando estudiamos las genealogías, Matthew, Mateo, he's the king of Israel. él es el rey de Israel. Luke, Lucas, he's the son of man. él es el hijo del hombre. Adam. Adán. Mark, Y Marcos, there is none. no hay He's ninguno. the servant of God. Porque él es el siervo de And Dios. John, Y Juan, he's the son of God. él es el hijo de Dios. And in the beginning was the Word. En el principio era el verbo. And so it's interesting as we As- study the genealogy. Así que es muy interesante cuando estudiamos las genealogías. Now, there's something else I'd like to show you Ahora hay algo más que quisiera mostrarles, that is interesting for me. que también es muy interesante para mí. Before we move on, Antes de que prosigamos, when we study the Word of God, cuando estudiamos la palabra de it's Dios, very important for me es muy importante para mí that we study the Scripture, que estudiemos las escrituras that you learn the Scripture. y que aprendamos las escrituras. Because so many times Porque muchas veces we believe things, creemos cosas, but we don't know why we believe them. pero en realidad no sabemos por qué creemos lo Because que someone creemos. told us that, Porque alguien me dijo esto, but we never really see it in the Word of God. pero nunca lo hemos visto en la palabra de And so Dios. my heart Así que mi is that corazón you would see in the Word of God, es esto, que tú veas en la palabra de that we would Dios, study the Scripture. que cuando estudiamos las escrituras, Some of the things algunas de las cosas will have application for your life. va a tener cosas aplicables That's a tu so vida. important. Y eso es muy importante. And some things, Y hay algunas cosas they will not have much que application. no va a tener mucha aplicación. But it's good that we know, Pero es bueno que lo that we sepamos understand y que lo the entiendamos truth of the Word of de God. la verdad de la palabra de Dios. Now, the next section Ahora, la siguiente sección has a little more application. tiene un poco más de aplicación. But Matthew, in Pero- his genealogy, Pero Mateo, en su genealogía, he does something very interesting. hace algo muy interesante, Really way out of the ordinary. muy lejos del ordinario, Actually unheard of algo muy que no se ha in escuchado a Jewish genealogy. en las genealogías de los judíos. Matthew, Mateo he's going to mention 4 women va a mencionar a 4 mujeres, in the names in his genealogy. sus nombres en la genealogía. Very unusual. Muy raro. Not the normal. No es normal. Now, these women, Ahora, estas mujeres, why does he mention them? ¿por qué Mateo los menciona? Why does Matthew ¿Por qué Mateo bring up the Tra- names of these women trae los nombres de estas mujeres when he doesn't need to do that? cuando no necesita hacerlo? Actually, it's kind of embarrassing. Y mejor, es muy vergonzoso. The lives of these women, Las vidas de estas it's mujeres very embarrassing es muy vergonzosa to put them in his genealogy. de ponerlas en la genealogía. It's a royal lineage. Es un lineaje royal, The Messiah's line. leal, de los nombres del Mesías. Leal, Yeah. real. Sí. It's a beautiful lineage. Es un lineaje muy hermoso. The Messiah must prove El Mesías tenía que
comprobar. If a man came today Si un hombre viniera and claimed hoy to be a king, diciendo ser un rey, he would have to prove through his line. él tendría que comprobarlo con su linaje. And Matthew mentions 4 women Ahora Mateo menciona 4 mujeres that are really an embarrassment que verdaderamente son to vergonzosas the lineage of Christ. para el linaje de Cristo. But I think Matthew had a reason for doing that. Pero yo creo que Mateo tenía una razón por qué lo To hacía. show us, Para to mostrarnos, identify. para que identifiquemos. Now watch this. Mira, veamos esto. I see the grace of God Yo veo aquí la gracia de in the Dios genealogy. en la genealogía. The women's names, Los nombres de estas mujeres, the first one is in verse 3. la primera está en el versículo 3. Read verse 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Okay, what women's name do you see there? ¿Cuál nombre de la mujer encuentras aquí? Does her name really need to be mentioned there? ¿Tú crees que su nombre necesita ser mencionado allí? Why? ¿Por qué? The lineage is through the man, not the woman. El linaje está por medio del hombre y no Why por is la her name mujer. even mentioned? ¿Por qué su nombre está mencionado? Tamar Tamar was a prostitute. fue una prostituta. Why mention her name ¿Por qué mencionar su in nombre? the line of Christ? En el linaje de, David, de prostitute? Cristo. ¿Una prostituta? Look at the next woman is in verse 5. Mira, la siguiente mujer está en el versículo 5. Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed, y a Obed a Isaí. Now, the name is in verse 5 El nombre está en el versículo 5. is Rahab. Su nombre se llama You Rahab. remember the story of Rahab? ¿Recuerdan la historia de Rahab? She was a full-on prostitute. Era una mujer completamente engolfada, llena de When prostitución. God sent Cuando Dios mandó spies unos to espías check out Jericho, a que fueran a mirar a Jericó, Rahab was a Rahab harlot era una prostituta who lived in Jericho. que vivía en esta ciudad, And she Jericó. took the servants of God Y tomó ella a los siervos de Dios and she hid them. y los escondió. And they came looking for them. Y la gente vinieron a buscar She por hid ellos. them, Y ella los tenía And she escondidos lied about it. y mintió por ellos. And she told them, Y les dijo a estas personas, when you come back cuando tú regreses to conquer us, a conquistarnos, and I know that God is with you, y yo sé que Dios está con no one can ustedes, stand against Israel y nadie puede estar en contra de Israel, because God is with you. porque Dios está And con when you ustedes. come, Pero cuando ustedes vengan, Remember me, recuerden de mí. Rahab the harlot. Rahab, la prostituta. And her name is mentioned in the Y genealogy. su nombre está mencionado aquí en la genealogía. In verse 5, En el versículo 5 there's another lady's name. hay otro nombre de otra mujer. Her name is Ruth. Su nombre es Ruth. Who is Ruth? ¿Quién era Ruth? Why is her name here? ¿Y por qué su nombre está aquí? Ruth Ruth was not even a daughter of Israel. ni siquiera era una hija de Israel. She was a foreigner. Era una extranjera. She was a Moabite Era una moabita from the enemies of God. de los enemigos de Dios. Why does Matthew mention Ruth? ¿Por qué Mateo menciona a Ruth? Why? ¿Por qué? Why bring in prostitutes? ¿Por qué traer a estas prostitutas? Strangers. Extranjeros. Number 4, Número 5 in verse 6. y el 6, What does el that versículo say? 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. It says de la que fue mujer de Urias. Who's that? ¿Quién fue esta? Who was Solomon's mother? ¿Quién fue la madre de Salomón? Nobody knows? ¿Alguien sabe? David saw this woman bathing. David miró a esta mujer bañándose. Bathsheba. Betsabé. David went on his roof David empezó en su balcón and he was looking in the window of a woman y estaba mirando por medio de su ventana a una mujer and she was bathing y ella se estaba and she bañando. was nude Estaba ella desnuda and she was beautiful. y era hermosa. And David said, who is she? Y David dijo, ¿quién es ella? And they said her name is Bathsheba. Y le respondieron y dijeron, su nombre es Betseba. Her husband, Y su esposo Es es Urías. and David called for her. Y David
mandó llamar por ella. And she came with him. Y ella vino a él And they slept together. y durmieron juntos. And she was pregnant. Y ella se embarazó. And David ended up killing her husband. Y David terminó matando a su esposo. Incredible. Increíble. This man who had a heart after God's own heart. Que este es un hombre con un corazón hacia el corazón de Dios. But Bathsheba was a woman who committed adultery. Pero Betsabé era una mujer que cometió adulterio. And so Matthew includes these women Así que Mateo incluye a estas mujeres in his genealogy. en su genealogía. Man, why does he do it? Pero ¿por qué lo hace? Why bring up prostitutes? ¿Por qué traer las prostitutas? Why bring up women who commit adultery? ¿Por qué traer a las mujeres que cometieron adulterio? Why bring up ¿Por qué traer that Solomon's mother que la mamá de Salomón was the husband of another man? fue la La esposa. esposa de otro hombre? Why bring these things up? ¿Por qué traer esto en este I panorama? believe we see the grace of God Porque yo creo que aquí miramos la gracia de Dios in the genealogy of Christ. en la genealogía de Cristo. Even though he was Messiah, Aún cuando él era el Mesías, he can relate with sinners. él puede relacionarse con He can pecadores. identify with sinners. Y él puede identificarse con pecadores. He's not ashamed Él no se to avergüenza be called our brother. de llamarse a sí mismo He nuestro doesn't hermano. disconnect from us, Él no se desconecta de nosotros, but he identifies with us. sino que se identifica con nosotros. He includes us. Él nos incluye. He doesn't reject, Él no nos but rechaza, he includes us. sino nos incluye. And he came to save sinners, Y Él vino a salvar a los to pecadores, call them to repentance. de llamarlos al arrepentimiento. He came for the prostitutes. Él vino por las prostitutas. Matthew Mateo, was a tax collector, él era un cobrador de impuestos. a man who rejected his nation, Un hombre que rechazó su nación, his heritage, su herencia, his people, su gente, his God. su Dios. He was a heathen. Él era un incrédulo. And Jesus chose Matthew Y Jesucristo escogió a Mateo to be his apostle, para ser su to apóstol, write the gospel of Matthew. para escribir el evangelio de And I Mateo. believe that Matthew includes these women Y yo creo que Mateo incluye a estas to mujeres show, para mostrarnos hey, I'm not the only one. que yo no soy el único. I'm not the only one. Yo no soy el único. I know Yo sé I messed up. que que la regué. But look in the genealogy Pero of Christ. mirándola en la genealogía de Cristo, There are other people who messed up. hay otras gentes que también la han There regado. are prostitutes, Son prostitutas, foreigners. extranjeras. David, David, a murderer, un asesino, killed the woman's husband. mató al esposo de una mujer. But you know what? Pero ¿sabes qué? God is gracious. Dios es un Dios de gracia. Amen. Amén. God is so gracious with Dios us. tiene tanta gracia por ti. And it doesn't matter what you've done. Y que no importa lo que tú hayas hecho, His arms are open to you, sus brazos están abiertos para that ti, you would come to him. para que tú vengas a And Él. all of those Y todos who aquellos come to Christ, que vienen a Cristo, prostitutes, prostitutas, tax collectors, y cobrador de impuestos, murderers, asesinos, thieves, rateros, drug addicts, drogaditos, drunks, borrachos, anyone cualquiera who will come to Christ, que venga a Cristo, he will not reject you. Él no lo rechazará. He will not cast you away. Él no te excluirá. He will identify with you. Él se identificará He will contigo receive y you. Él te recibirá He will love y you. Él te amará And he will cleanse you of your sin. y te lavará y te limpiará de No matter todo tu what you've pecado. done. No importa lo que tú hayas He's not hecho. interested. Él no está interesado He en just eso. wants you to come to him. Él simplemente quiere que vengas a Él. Amen. Amén. Even though David, Aún David amazing, es asombroso, committed adultery, habiendo cometido adulterio committed murder, y que haya cometido but asesinato. David repented, David se arrepintió and God fulfilled his promise. to y David. Dios cumplió su promesa en él. Maybe you have failed God. Quizás tú le has regado a Dios. Maybe you Has have fallado. failed very bad. O quizás has fallado grandemente And you feel y te sientes that God is through with you. que Dios ya terminó contigo. That you failed him, Porque le has fallado and now your life it's over, man. y ahora tu vida pues ya estuvo. God can't use you anymore. Ya Dios no puede usarte más. God can't work through you anymore. Ya Dios no puede trabajar por medio de But ti. I encourage you, Pero yo te animo, if you are repented si tú estás arrepentido of what you have done, de lo que tú has hecho, God is not through with you. Dios no ha terminado contigo. Amen. Amén. He will finish what he started. Él va a terminar lo que él He will empezó fulfill his promise y él va a cumplir con su promesa in you. en ti. God is very gracious.
Dios es un Dios de And gracia. I see the grace of God. Y yo veo aquí la gracia de Dios. And you and I, Y tú y yo we have to extend the grace of God. tenemos que también extender esa gracia de To Dios others. a otros. Maybe you know people Quizás tú conozcas a gente and you think, man, you're just a sinner y quizás digas, "Man, tú eres un and I don't want pecador nothing to do with y you." no quiero nada que ver contigo." Don't exclude them. No los excluyas. Give them grace. Dales gracia. Reach out to them. Trata de alcanzarlos Show them the love of God. y muéstrales el amor de Dios. Maybe there's people you know today Quizás haya algunas personas, una gente que tú conozcas hoy, that you want nothing to do with que them. tú no quieres nada que ver con ellos. They're prostitutes. Son They're prostitutas, drug addicts. son They're drogaditos, sinners. son pecadores. Hey, don't exclude them. No los excluyas. Reach out to them. Alcánzalos. Love them. Ámalos. Give them grace. Dales gracia. Give them mercy. Dales misericordia. Give them what God has given to you. Dales a ellos lo que Dios te ha dado a ti. And maybe God will use you to reach out to them. Y quizás Dios te use para que los puedas alcanzar. Amen. Amén. And in Christ, Y en Cristo there are no foreigners. no hay ningún extranjero, There are no Jews or Gentiles. no hay ningún judío o gentil. All who come to him, Todos aquellos que vienen a Él, he will receive. Él los recibirá. He will not cast out anyone Él no va a rechazar a ninguno who comes to him. que venga a Él. He loves you Él te ama and he will receive you. y Él te recibirá. The Moabite, Los moabitas, the stranger, los extranjeros, is included in his genealogy. están incluidos en su genealogía. Because in Christ, Porque en Cristo all are welcome todos son bienvenidos. to come Que vengan to him. a Él. Amen. Amén. He's very gracious Es muy hermoso and he's very loving. y Él es muy amoroso. And how about you? Y tú, Do you know Jesus ¿conoces a Jesús as your Messiah? como tu Mesías? Have you accepted Christ ¿Has recibido tú a Cristo as your Lord and Savior? como tu Señor y Salvador? I'm not asking you if you're religious. No te estoy preguntando si eres religioso. I'm not asking you No te estoy if preguntando you have come to this church. si has venido tú a esta iglesia. Have you come to Jesus Has Christ? venido tú a Jesucristo. Have you felt his love, Has sentido tú su amor, his grace, su gracia, his mercy, su misericordia, his forgiveness? su perdón. I want to invite you Yo quiero invitarte today hoy that if you have never come to Christ, que si tú todavía no has venido a Cristo, he is the Messiah. Él es el Mesías. There is no salvation No hay otra salvación outside of Jesus Christ. fuera de Jesucristo. You must come to Christ Tú tienes que venir a Cristo and receive him y recibirlo a Él as your Lord and Savior. como tu Señor y Salvador. And you will know the love of God, Y ahí vas a conocer el amor de the Dios, forgiveness of God, el perdón de Dios the mercy of God. y la misericordia de Dios.